Listo. Entonces, el día de hoy estamos reunidos para darles a conocer por parte de la agencia Atenea nuestra invitación abierta número RPBO 007 del 2025, relacionada con la primera actualización que vamos a desarrollar sobre el banco de oferentes que actualmente tiene la agencia Atenea, entendiendo la actualización por el banco de oferentes como la adición a nuevas interesados que quieran hacer parte de dicho banco y que una vez sean validados los criterios habilitantes técnicos, financieros y legales, pues puedan pasar a constituir dicho banco. Sabemos que actualmente el banco de oferentes de la agencia Atenea está constituido por 36 oferentes que actualmente están habilitados y están en ejecución a través de la firma del contrato Atenea 001 del 2025. Como lo mencionaba anteriormente, el objeto de esta invitación abierta es para que todos aquellos que estén interesados en participar en este proceso y que quieran conformar el banco de oferentes de la agencia Atenea, entendiendo que el banco de oferentes se convierte en ese catálogo que tenemos de oferentes que tienen la capacidad de ofertar a la agencia Atenea procesos de formación de ciclo corto en el marco de la formación informal, generación de contenido y procesos de certificación de estos fortalecimiento de habilidades y conocimientos en el marco del programa llamado Talento Capital Formación, que actualmente encabeza el director Víctor Saavedra y de la gerente de educación postmedia, se ejecuta a través de la agencia. El banco de oferentes, para conocimiento de aquellas personas que se están vinculando en este proceso, cuenta con dos partes o dos momentos, por así llamarlo. Lo primero es lo que se denomina dentro de los documentos de términos de referencia de este proceso, la operación principal, y que hace parte precisamente de este proceso de actualización del banco. En la operación principal, lo que hace la agencia Atenea es convocar a todas aquellas entidades, personas naturales, vehículos de inversión y demás que estén interesados y que tengan la capacidad de prestar este tipo de servicios para que conformen el banco de oferentes y desde allí se hace la validación de lo que son los criterios habilitantes, jurídicos, financieros y técnicos que a continuación vamos a entrar a ver un poco más en detalle. Quienes cumplan con todos esos criterios de acuerdo con las condiciones establecidas en la invitación abierta en la cual nos encontramos actualmente, lo que hacemos es entonces vincular a todos aquellos interesados que hayan cumplido con esos criterios para que conformen el banco de oferentes. Una vez hagan parte del banco de oferentes, la agencia Atenea lanza a través de convocatorias de operación secundaria, que es como se denomina en el marco de esta herramienta contractual, las definiciones técnicas y puntuales de lo que ya vamos a entrar a contratar. Voy a poner un ejemplo cualquiera. Si el día de mañana la agencia Atenea definiera que va a hacer una contratación para fortalecer habilidades en el manejo de Excel, lanzaríamos una operación secundaria con una convocatoria en donde estableceríamos puntualmente las condiciones específicas técnicas y los criterios para hacer la selección de la oferta dentro de los oferentes que actualmente estén conformando el banco de oferentes y que hayan suscrito el contrato que se deriva de dicho proceso. Es decir, que solo en la operación secundaria la agencia Atenea, cuando va a hacer una contratación específica y en donde se destinan presupuestos específicos, es donde se definen todos estos criterios y se hace como un proceso de selección únicamente dentro de los oferentes que conformen el catálogo. El alcance que tiene, como lo mencionábamos ahorita, es, perdón, el banco oferentes es que a través de este proceso, en donde se establecen los términos de referencia del banco oferentes, pues se establezcan todas las condiciones que se enmarcan dentro de la operación principal y dentro de la operación secundaria, que como les comenté, pues se describen con mayor detalle ya en el marco de las convocatorias. Esos términos y condiciones a nivel generales son los que aquellos oferentes que logren cumplir con los criterios habilitantes validados dentro de esta operación principal, pues van a poder, deberán firmar
¿cierto? Deberán firmar porque de aquí se establece el compromiso de que puedan participar y constituir oficialmente el banco de oferentes. El lugar de ejecución del banco de oferentes de la agencia Tenea es la ciudad de Bogotá y eh, Bogotá región con los municipios aledaños de la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca, para que lo tengamos allí presente. El tipo de negocio o el tipo de contratación que estamos ejecutando a través del banco de oferentes es un tipo de negocio jurídico contrato atípico. ¿Qué quiere decir contrato atípico? Que se encuentra en esta ocasión dentro de las condiciones y las causales de contratación establecidas en el manual de contratación de la agencia Tenea y que para esta ocasión rige bajo la contratación privada y no pública. El presupuesto de este proceso de la invitación abierta, en donde estamos adelantando la operación principal, tiene un presupuesto asignado de 0 pesos, toda vez que el presupuesto se define en el marco de las convocatorias de las operaciones secundarias que se deriven de manera posterior. ¿Cuáles son las generalidades que tiene este proceso de contratación? La vigencia del banco oferentes, teniendo en cuenta que constituimos este banco oferentes el pasado 2 de enero del 2025, tiene una duración hasta el 2 de enero del 2027. Quiere decir que entonces aquellos oferentes que entren actualmente en este proceso de actualización y que cumplan con todos los criterios definidos y una vez validados por la agencia tenía, podrán hacer parte del banco oferentes hasta la misma fecha, es decir, hasta el 2 de enero del 2025. ¿Listo? Este proceso demanda la presentación de dos garantías. Una primera garantía que tiene que ver con la seriedad de oferta al momento de presentar la oferta para la constitución, perdón, de la operación principal, siempre y cuando resulten habilitados y vayan a conformar el banco de oferentes quienes estén interesados en participar. Esa garantía de seriedad de la oferta debe ser por 1.000 salarios mínimos legales vigentes y debe tener una vigencia mínima de 90 días. La garantía de cumplimiento se extenderá entonces para las entidades estatales con regímenes especiales o excepcionales cuya garantía deberá tener la suficiencia de 200 salarios mínimos legales vigentes y deberá tener una constitución con una duración igual a la vigencia del banco, es decir, hasta el 2 de enero del 2027, más un año. La supervisión de este banco de oferentes se encontrará en cabeza de la gerente de educación postmedia, actualmente la doctora Ruby Tuberquia, o quien haga sus veces, o quien por defecto, el ordenador del gasto, haga dicha delegación. Ahora bien, para entrar en materia de qué es lo que estamos pidiendo en el marco de esta operación principal. Como la operación principal no demanda puntualmente un tipo de formación específico en un subsector o sector priorizado por parte de la agencia Tenea sobre una habilidad o conocimiento específico, acá se establecen unas condiciones generales que permitan habilitar a los oferentes. Los primeros criterios que tenemos definidos son los criterios habilitantes legales. ¿Qué establecemos como criterios habilitantes legales? Los interesados deberán entonces allegar una carta de presentación de la propuesta, que para este caso es el formato número 01, denominado carta de presentación de la propuesta, y que fue publicado dentro de la invitación abierta, dentro de los documentos anexos y sus formatos. Deberá entonces allegarse también la cédula de ciudadanía y registro mercantil o ciudadanía del representante legal según aplique, certificados de existencia y representación legal del interesado. En el caso de que se interese presentar un vehículo de, de inversión, perdón, es, es decir, fondos de capital, fondos de inversión colectiva o patrimonios autónomos, deberán presentar como documentos adicionales la capacidad jurídica para celebrar los contratos, el documento de la capacidad legal necesaria para este tipo de presentación de propuestas y deberán allegar el documento del apoderado o el agente comercial que actúe con plenas facultades legales para ser parte de dicho proceso.
Los proponentes extranjeros que también podrán presentarse para conformar el banco de oferentes de la agencia Atenea deberán cumplir con lo estipulado en el artículo 469 subsiguientes del Código de Comercio. La agencia Atenea, adicional a esa presentación, solamente hará exigible la obligación de la constitución de una sucursal en Bogotá cuando el proveedor haya sido declarado adjudicatorio en una operación secundaria. Eso quiere decir que si un proponente extranjero está interesado en participar, solamente deberá tener una sede física para poder ejecutar en el marco de que resulte adjudicatario de la convocatoria de la operación secundaria. ¿Listo? Las estructuras plurales también podrán presentarse en el marco de este proceso, consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura. Para esto deberán entonces allegar también el anexo de modelo de conformación de proponente plural, que se encuentra establecido dentro de los formatos en el formato número 6 por conformación de estructuras plurales. Deberán enviar el documento constitutivo y a la autorización del representante legal o el apoderado de esa estructura plural. Adicional, se está solicitando la presentación del certificado de pago de aportes al sistema de seguridad social integral, el certificado de antecedentes disciplinarios del revisor fiscal, verificación de responsables fiscales, antecedentes disciplinarios y judiciales y medidas correctivas, certificados de antecedentes de consulta de delitos sexuales y autorización de representante legal para su consulta por parte de la agencia Atenea, verificación del registro de deudores alimentarios morosos REDAM, declaración de ausencia de circunstancias de afectación o que amenacen la continuidad de la prestación del servicio educativo para las instituciones de educación, compromisos anticorrupción y teniendo en cuenta que nos encontramos dando cumplimiento a la normatividad del SARLAC, del Sistema Administrativo de Riesgos de Lavados de Activos y la Financiación del Terrorismo. Ahorita les vamos a contar un poco de qué se trata y cuáles serán los formatos que nos deberán presentar. Para todo lo que tiene que ver con estos criterios habilitantes legales, la agencia Atenea definió estos 6 formatos. Formato número 1, carta de presentación de la propuesta, como se les mencionaba ahorita. El formato número 2, modelo de certificación de pago de aportes del sistema integral de cumplimiento del artículo 50, la ley 789 del 2002 y la ley 828 del 2003 para personas jurídicas. El formato número 3, que es el formato de autorización de consulta de delitos sexuales. La declaración de ausencia de circunstancias que afecten o amenacen la continuidad de la prestación del servicio educativo. Compromiso anticorrupción y el formato de conformación de la estructura plural. Voy a pasarme muy rápido por mi pantalla. Voy a presentarles acá rápidamente cuáles son estos formatos que yo les estaba contando. Para que todo lo tengan muy presente, en los documentos publicados fueron unos documentos publicados en formato Word. ¿Por qué? Porque esos documentos ustedes deberán diligenciarlos con la información respectiva y allegarlos debidamente diligenciados y firmados a la agencia Atenea en el marco de la presentación del proceso. Todos los formatos del 1 al 6 se encuentran consolidados en este único documento denominado formato 01 al 06, definitivos Banco Oferentes 2024. ¿Listo? Entonces ahí van a encontrar términos de referencia, la convocatoria que les estamos mencionando. Está la fecha, ustedes diligenciarán la fecha y lo que hay que hacer es hacer el diligenciamiento de los campos que se encuentren vacíos. El resto de la información deberá mantenerse tal cual, en donde se establece cuáles son los compromisos a que el momento de que el interesado presente su oferta, pues se está comprometiendo. En la parte final, deberán diligenciar los nombres completos del proponente, del representante legal, dirección y ciudad, teléfono y correo electrónico, y este documento deberá estar debidamente firmado con el número de cédula por parte del representante legal. Muy importante que tengan en cuenta que como nos van a llegar los certificados de representación legal, pues que nosotros podamos validar que quien está firmando los documentos efectivamente tiene las competencias siendo el representante legal para presentar las ofertas y estos formatos. El formato 2, que es el de pago de parafiscales, acá también está debidamente organizado. Lo que hay que hacer es diligenciar la información que se encuentra allí en blanco, ¿cierto? Para que por favor cada interesado lo pueda diligenciar
y no lo allegue. En este caso, este formato podrá ser firmado por el revisor fiscal o por el representante legal, de acuerdo con lo que esté establecido en el certificado de representación legal. Es decir, si la entidad interesada en presentarse tiene revisoría fiscal, pues deberá estar este documento suscrito por el revisor fiscal. Caso contrario, por el representante legal. El formato de autorización de consulta de delitos sexuales es un formato también en donde se autoriza que la agencia tenía, de manera posterior a la presentación de la oferta sobre el representante legal, pueda hacer dichas consultas en la plataforma de la Policía Nacional de Colombia. El formato número 4, declaración de ausencia de circunstancias que afecten o amenacen la continuidad de la prestación de servicio, también es un formato predefinido que deberá diligenciarse en los campos que se encuentren allí vacíos, indicar si o no el proponente le han impuesto alguna medida de carácter preventivo o de vigilancia especial, describir en caso de afirmativo de que sí, cuál es esa medida, y lo mismo debe indicarse debidamente firmado y con el número de cédula del representante legal. Formato 5 de compromiso anticorrupción, se deberán diligenciar los campos vacíos, el resto de la información ya viene prediligenciada y es una información con la que se comprometen los interesados frente a todos los temas de compromisos anticorrupción una vez sean ejecutores y participen de este proceso de la convocatoria abierta. Y por último, el formato número 6 de conformación de estructuras plurales, que está organizado en dos partes. Una primera que tiene que ver con el formato 6A, por llamarlo de alguna manera, que relaciona todo lo que tiene que ver con un consorcio, y el formato 6B para lo que tendría que ver con la conformación de una unión temporal. Allí lo que hay que hacer de nuevo es diligenciar los campos que ya estén dispuestos allí para poner o disponer la información y agregarla junto con los documentos adicionales que se establezcan dentro del documento de la invitación abierta. Listo. También establecimos unos criterios habilitantes de orden financiero. Para este caso, los criterios habilitantes de orden financiero son muy sencillos también para presentar. Lo que deberán hacer los interesados es enviarnos unos estados financieros eh, firmados o dictaminados por un contador público o por el revisor fiscal al 31 de diciembre del 2024, dando cumplimiento a la normatividad NIF, es decir, a la normatividad internacional al momento de presentar esta oferta. El representante legal y el revisor fiscal deberán emitir una certificación en la que indiquen que conforme con su planeación financiera y sus proyecciones propias de negocio, pues no evidencian ningún tipo de circunstancia de orden financiero que pueda poner en riesgo la continuidad de prestación del servicio. Durante un año adicional a la fecha de la vigencia del Banco Frentes, es decir, recuerden que la fecha iría hasta el 2 de enero del 2027 y la proyección debería hacerse entonces hasta el 2 de enero del 2028. Y deberán llegar también un flujo de caja libre que proyecte la entidad con proyectado anualmente con un horizonte de una duración de más de un año, igual que a la duración del Banco Frentes. Entonces, lo mismo, como vamos hasta el 2 de enero del 2027, un año adicional, es decir, hasta el 2 de enero del 2028. Para eso, no existen, para estos tres puntos, no tenemos establecidos como tal no tenemos establecido como tal unos formatos, sino que se deberán ser presentados de acuerdo con la documentación con la que cuenta cada uno de los interesados al momento de participar en el proceso. Y también teniendo en cuenta que acá se podrán presentar personas naturales o personas jurídicas extranjeras sin domicilio o sin sucursal en Colombia, los proponentes extranjeros deberán presentar la información financiera de conformidad con la legislación del país de origen, en donde nosotros podamos evidenciar tres cosas puntualmente. Los valores que deben presentarse en pesos colombianos, es decir, deberán hacer la conversión a pesos colombianos, convertir esto a la tasa de cambio al momento del corte o de la presentación de la propuesta y deberán estar avalados dichos documentos por quien tenga la competencia dentro de la normatividad del país de origen para estar firmando esos documentos y ser presentados a la agencia TENER.
De manera adicional, definimos tres criterios habilitantes que son generales y que obedecen un poco más como a poder identificar la capacidad con la que actualmente quien está interesado en participar del banco de oferentes cuente con esa experiencia y esa capacidad para operar, y unos compromisos que hay que asumir en el marco de la constitución de una matriz de aspectos técnicos que están descritos en el documento de la invitación abierta y los documentos anexos que lo acompañan. Entonces, dentro de los criterios habilitantes técnicos que tenemos establecidos, está, por un lado, acreditar la experiencia específica de los proponentes. ¿Cómo vamos a validar esto? Entonces, lo primero es que vamos a validar la capacidad de la plataforma de aprendizaje. Todos los oferentes que quieran hacer parte del banco de oferentes actualmente ya deben contar con una plataforma en la que logran desarrollar estos procesos de formación. Es muy importante señalar que estos procesos de formación no necesariamente por hablar de una plataforma tienen que ser 100% virtuales. Pueden ser híbridos e inclusive presenciales. Lo que se requiere es que la plataforma tenga la capacidad de albergar la información del proceso formativo que se adelante con cada una de las personas que a futuro vamos a impactar para desarrollar este tipo de procesos de formación. Entonces, para sustentar esa capacidad de la plataforma, lo primero que hay que hacer es validar que la plataforma con la que cuenta el interesado, pues está puesta en funcionamiento por lo menos hace un año. Deberá contar al menos también esa plataforma con que hayan participado 1.000 personas durante los 2 últimos años de esa plataforma en esos procesos. No quiere decir que esas 1.000 personas tengan que estar activas en el momento de presentación de la oferta. No quiere decir tampoco que las 1.000 personas hayan tenido que terminar satisfactoriamente el proceso, sino que lo que nos deberán garantizar es que efectivamente la plataforma logra soportar al menos 1.000 usuarios durante esos 2 últimos años. ¿Listo? A su vez, pediremos validar la capacidad operativa. ¿Cómo vamos a validar la capacidad operativa del interesado? El interesado deberá presentarnos entonces una certificación o documento adicional de acuerdo con lo que está establecido en la convocatoria abierta. Los invitamos a que lo puedan revisar con mayor detalle allá. El documento que nos permita a nosotros como agencia TENEA validar que ustedes efectivamente estuvieron ejecutando un proyecto de este tipo de envergadura, ya sea de carácter privado o con una entidad de carácter público, en donde por lo menos hayan impactado 1.000 usuarios. Pero eso no lo van a tener que hacer con una única certificación, lo podrán hacer hasta con 3 certificaciones. Entonces voy a poner un ejemplo cualquiera. Si yo como entidad, Leonardo Orjuela SAS, firmé un contrato con una alcaldía local, después hice un contrato con una empresa y después hice un contrato con eh, una entidad del orden nacional, en donde en una atendí 300 usuarios, en la otra atendí 500 usuarios y en la última atendí 700 usuarios, pues lo que yo puedo hacer es presentar mis 3 certificaciones, que en total me estarían sumando, en este ejemplo que yo les estoy poniendo, 1.500 personas, pero lo que nos están demandando es que sustentemos hasta 1.000 personas. Entonces yo lo podría hacer hasta con 2 certificaciones, ¿cierto? ¿Qué es importante? Que las certificaciones o documentos que nos presenten y que nos permitan a nosotros validar estas condiciones sean de contratos ya finalizados, porque una cosa es yo tener un contrato en ejecución en donde no ha acabado seguramente el alcance o lo que me pidieron, y otra cosa es poderlo validar sobre aquellos contratos que ya se encuentran cerrados. Adicional, dentro de la experiencia y la capacidad que estamos evaluando de los oferentes, para nosotros es muy importante que los oferentes, y teniendo en cuenta que acá nosotros podemos a futuro, en el marco de las operaciones secundarias y las convocatorias que lancemos, hacer contratación sobre diferentes subsectores. Por lo general, la formación que nosotros pedimos no es una formación que ya esté en el mercado constituida, sino puntualmente una formación que pedimos construir de acuerdo con la necesidad específica que desde la agencia TENEA y sus aliados se identifica. Entonces, para eso, para nosotros es muy importante que aquellos interesados u oferentes que constituyan el banco de oferentes cuenten con la capacidad de crear contenidos. Esa creación de contenidos la pueden hacer ustedes mismos propios como entidad o la pueden hacer a través de su plataforma por la que ustedes están trabajando.
Allí entonces lo que pedimos es presentar una certificación, que ya les voy a mostrar, es un formato que ya está preestablecido, es muy sencillo de diligenciar, en donde ustedes digan, mire, si yo en mi plataforma tengo 100 contenidos, resulta que de esos 100 contenidos yo tengo 20% o más de esos contenidos son míos. Si tengo hasta 200 contenidos, puedo garantizar que hasta el 18%, hasta 500 contenidos 14%, hasta 1000 contenidos 12% y más de 1000 contenidos el 10% propios, ¿no? Ustedes pueden tener efectivamente 1500 contenidos allá que sean y que estén dispuestos para los procesos de formación, pero acá lo que estamos validando es que efectivamente sean propios, es decir, que hayan sido desarrollados por ustedes o por la plataforma por la que operan. Y por último, pedimos un compromiso de aceptación de cumplimiento de la matriz de aspectos técnicos que a futuro se van a desarrollar. Entonces, a futuro en las operaciones secundarias se decantará puntualmente, como yo les especificaba, que vamos a contratar de manera puntual sobre un subsector, si va a ser formación de 100 horas, de 120 horas, si va a ser certificada, si no va a ser certificada, si es híbrida, si es presencial, si ustedes tienen que entregar insumos, si no tienen que entregar insumos, si se va a hacer en las instalaciones de ustedes. Bueno, todas esas condiciones que ya se definen en una operación secundaria, acá en la operación principal se decantan a nivel general qué es lo que se demanda a través de esos aspectos técnicos. Es muy importante que lo revisen porque una vez se comprometan y que ustedes pasen a constituir el banco de oferentes, pues tendrán que dar cumplimiento a futuro de esos requerimientos. Ejemplo, ponemos cuáles son las condiciones de aprendizaje de la plataforma de aprendizaje, porque la plataforma tendrá que adaptarse a unas condiciones que establece la agencia tenida para los productos de formación de acuerdo con la necesidad específica, el licenciamiento de esas plataformas y el licenciamiento que se pueda otorgar bajo el esquema de licencia para el uso de una persona. Certificaciones, cómo entregar las certificaciones, las constancias de participación, si hay microcertificaciones, macrocertificaciones, certificaciones de industria, etcétera y demás. Se establecen acuerdos de nivel de servicio y el soporte técnico que debe garantizar la plataforma con la que ustedes están presentando el proceso de operación principal del banco oferentes. Deberán establecer un protocolo de indisponibilidad de la plataforma en caso de que se llegue a presentar. Todas las plataformas deberán tener un asistente virtual que nos ayude a dar un soporte técnico y un soporte pedagógico a todos los interesados. Datos e información, manejo de esto porque todo el tiempo se hará el seguimiento de los beneficiarios a través de datos y entrega de reportes e información. Tableros de control, adaptarse a la línea gráfica que demande la agencia tenía para que se pueda hacer los procesos de formación, la conformación de cursos de formación, de rutas de formación, las diferentes modalidades de formación que se pueden presentar, los diferentes niveles de formación que se pueden presentar, partiendo de niveles básicos, intermedios y avanzados, la disposición de espacios físicos o la necesidad de disponer de materiales e insumos para ciertos procesos de formación que se puedan llegar a demandar a futuro, grupos de formación, estrategias de conexión con el sector real, porque especialmente la agencia tenía en el marco de este programa, no se queda solo con la formación, sino que le apunta a que haya un tránsito entre los procesos de formación para que las personas al final logren conectarse con el mercado laboral. Y actividades de acompañamiento y permanencia a la formación, necesaria siempre a la luz de todos los desafíos que presentan los procesos de permanencia dentro de estos procesos de formación. Para todo lo que yo les acabo de contar, nosotros establecimos estos 5 formatos. Formato número 10, capacidad de la plataforma de aprendizaje. El formato número 11, acreditación de la experiencia. El formato número 12, formato de experiencia en creación de contenidos. El formato número 13, la carta de compromisos del cumplimiento de la matriz de riesgos. Y el formato número 14, para aquellos casos en donde yo pueda presentar también una autocertificación, porque lo que seguramente yo hago en el marco de mi negocio o de mi desarrollo empresarial es que hago formación a todos aquellos que estén interesados en llegar a mí para acceder a algún proceso de formación. ¿Listo? Entonces voy a pasar rápido por esos formatos también para mostrarles qué es lo que está allí constituido. Entonces, el primero es el formato número 10 de capacidad de la plataforma. Acá lo que hay que hacer es exactamente lo mismo, llenar los campos que se encuentren vacíos. Y en este caso puntualmente, lo que tenemos que hacer es diligenciar el nombre de la plataforma. Si mi plataforma se llama
no sé, LMS, voy a decir cualquier cosa y me excuso por usar un ejemplo particular. Lo que hago acá es diligenciar, que se llama LMS, que está en el mercado desde qué año. Y es muy importante que los soportes que nosotros les pedimos para validar eso, pues que ustedes nos ayuden a validar, que si ustedes ponen una fecha acá, pues que en el soporte adjunto que nos envían nosotros lo podamos validar esa misma fecha y que nos cuenten de entonces también lo de cuántos usuarios han logrado manejar en esa plataforma en los últimos 2 años. Entonces acá voy a colocar el ejemplo, se llama Leonardo LMS, excuso por el ejemplo. Eh, Digo que esta plataforma está lista, no sé, desde el 31 de diciembre del 2022, que la estoy usando yo y que ahí he podido atender a más de 3.000 personas. Entonces, acá voy a colocar cuál es ese soporte. Muy importante, tengan en cuenta que esta fecha y este número de personas que ustedes nos relacionen en este soporte se pueda ver reflejado en el anexo que ustedes nos envían. Porque si no lo podemos ver reflejado en el anexo que nos envían, pues les vamos a tener que devolver la propuesta con esa observación de que para la agencia TNA no fue mm, eh, posible hacer dicha validación. Acá ustedes van a encontrar entonces las condiciones que se establecen. Entonces, lo que les decíamos, que la plataforma tenga una duración de 1 año mínimo y que en los últimos 2 años haya tenido la duración de las personas. Y acá se encuentran numerados, pues, como en dónde están los numerales específicos de cuáles son las condiciones a cumplir y los soportes que deberán a llegar junto con esta certificación, que deberá estar debidamente diligenciada y firmada por parte del representante. Después tenemos el formato número 11 que es el de capacidad operativa. Entonces es lo mismo, acá diligenciamos la información del interesado, ¿cierto? En caso de que sea consorcio unión temporal también, pues tendrán que disponer dicha información. Y acá lo que nos tendrán que contar es cuál es la experiencia que nos están presentando. Yo les puse ahorita un ejemplo, entonces yo voy a decir acá, sí, mi primero fue con una alcaldía local que se llama tal, la dirección era de tal, el teléfono era tal, el nombre del contratista que era mi empresa o yo como persona natural, como vehículo, como según aplique, ¿cierto? Acá tengo que hacer una marcación en caso de que sea una entidad plural, ¿cierto? Consorcio, unión temporal. Si esa ejecución que yo hice la hice como individual o si la hice bajo el entendido de la unión temporal o bajo el entendido del consorcio. Porque puede que para presentarse al banco ustedes apenas estén constituyendo esta entidad plural, pero puede que también viniera de antes. Entonces, pues, si se la están presentando de antes, pues tendrán que informarnos si la experiencia que nos están acreditando se hizo por cada uno de los quienes conforman de manera separada la pluralidad o si lo hicieron de manera plural. Y acá un resto de información que está asociada con el convenio. Entonces, el convenio tiene un número o algún número de identificación, algo que nos permita a nosotros validar que el soporte que ustedes nos entreguen, pues que efectivamente es contra ese que podemos contrastar esta experiencia número 1, lo mismo para la experiencia número 2 y lo mismo para la experiencia número 3. Por favor, tengan mucho cuidado de que este formato, cuando lo diligencien, acá también se encuentran todas las notas que aplican y que están establecidas en la invitación abierta, pues llegue debidamente firmado, pero sobre todo que las experiencias que ustedes relacionen acá nos envíen los soportes de esas experiencias. Nos ha pasado muchas veces que mandan unos soportes diferentes a las experiencias que se relacionan y en esos casos, pues nosotros tendremos que devolver para que se hagan las aclaraciones necesarias. ¿Listo? Perdón por la tos. Formato número 12, experiencia de creación de contenidos. Este es el que le decimos, donde necesitamos validar. Esto es una autocertificación donde ustedes nos dicen, sí, mire, los contenidos que yo tengo, yo teniendo en cuenta que tengo hasta 500 contenidos acá, yo sé que tengo el 14 o más del 14%. Entonces yo efectivamente cumplo con eso y recuerden que mi plataforma se le llama Leonardo LMS. Este es el ejemplo que les estoy utilizando. ¿Qué es importante que tengan en cuenta? No pueden diligenciarme acá y no vayan a cometer, por favor, esa imprecisión, porque si no nos toca volver la presentación de la oferta, que ustedes relacionen una plataforma diferente a la que me relacionaron en el anterior formato. ¿Se acuerdan que en el formato 10 ustedes relacionaban cuál era la plataforma con la que ustedes se estaban presentando? Pues recuerden que acá tendrá que coincidir esta plataforma
con la formato 10 porque de lo contrario habría una imprecisión. Un tema importante para señalar del formato 10 es que ustedes se podrán presentar como hay una plataforma. Si es la manera en que la que desarrollan sus productos de formación, no hay ningún inconveniente. Pueden presentar más de una plataforma. ¿Qué es importante a la luz después de la ejecución? Que desde la agencia Tenea si pedimos que toda la información esté consolidada a través de una plataforma principal para no tener multiplicidad de plataformas. ¿Listo? Acá se encuentran las notas que aplican para la presentación de este formato y simplemente se entrega firmado. Si yo tengo 500, pues simplemente relaciono la información que tiene que ver con hasta 500 contenidos. Si yo no tengo 1000, pues no relaciono nada acá, o si ya pasé por los 100, pues no tengo que relacionar nada en los campos anteriores. Únicamente sobre la fila del tope de contenidos que yo actualmente tengo en uso en mi plataforma y que los he desarrollado, perdón, para la validación que va a hacer la agencia tener. ¿Listo? Y por último, no, perdón, está el formato 13. El formato 13 es un formato también fácil de diligenciar, donde se llenan la información del interesado que quiera presentar la oferta. Y acá solo una observación muy importante para que tengan en cuenta, no nos pueden modificar nada de este contenido, que la redacción, que yo lo quiero ajustar así, que suena más bonito acá, que es que yo, no. Si ustedes nos ajustan algo del contenido de este documento, pues nosotros lo que haremos es devolverla porque no se presentó debidamente diligenciado al no contar con la misma estructura que entregó la agencia Tenea. Este documento deberá venir presentado, firmado por el representante legal con fecha. ¿Listo? Y por último, el formato 14 de autocertificación. Entonces, si se acuerdan, nosotros validamos a través del formato 11 que ustedes cuenten con una experiencia a través de la ejecución con un tercero, que yo haya formado un tercero, ¿cierto? A través de un negocio jurídico con un tercero, que se pueda dar ese negocio jurídico de diferentes maneras. El formato 14 lo que pretende es contar como con un documento adicional para aquellos casos en donde yo hago la formación, como les decía, de manera directa. Es decir, yo, Leonardo Orjuela, en mi plataforma Leonardo LMS, yo tengo en la virtualidad de mi página, tengo colgados unos cursos. Entonces resulta que allá llega la gente y la gente a mí me paga cada uno de esos cursos para hacer su proceso formativo. Eso no necesariamente establece ese negocio jurídico que estamos pidiendo a través de un contrato, un convenio, cualquier otro tipo de negocio con un tercero, sino de esta manera, acá en este caso es directo como con ese tercero, con esa persona natural. Entonces acá lo que podremos hacer es entregar esa información para que nosotros la podamos validar. Muy importante que recuerden que la información que pongan acá, pues igual va a tener que venir entregada con un soporte que nos permita validar dicha información. Entonces, acá hablaríamos del nombre del curso, cuántas personas se han presentado allí para ese proceso de formación, fecha de inicio, fecha fin, cuánto duraban las horas de esos cursos, porque recuerden que esto se enmarca dentro de la formación informal, cursos de ciclo corto, es decir, que no pasen las 159 horas, y los tipos de beneficiarios, estudiantes o pudieran ser mis empleados de la misma empresa, ¿cierto? No sé, eso es, ustedes lo pueden describir allí. Y lo entregan debidamente firmado junto con el soporte que nosotros requerimos. Esa es la información que deberán llegarnos para presentar esos tres criterios, legales, financieros y técnicos habilitantes. La agencia tenía, en el marco de este cronograma que se encuentra establecido en la invitación abierta, entonces dará un chance de que aquellos interesados puedan hacer las observaciones a estas que les estamos presentando, a la revisión de los documentos, a cualquier inquietud o cualquier claridad que requieran por parte de la agencia TENEA hasta el próximo 25 de septiembre. Nosotros nos tomaremos el tiempo para darle la respuesta a cada una de esas observaciones. Recuerden que esas observaciones solo se podrán plasmar a través de la plataforma SECOP2, que es la plataforma oficial por la que estamos haciendo este proceso por temas de transparencia y que llegue a todas las personas que estén interesadas. Y las contestaremos por ese mismo vehículo. La idea es que si se llega a dar algún caso de publicación de adenda, pues lo hagamos el 1 de octubre, pero ya todos los interesados, una vez subsanadas sus observaciones, habiéndolas entendido y si se ajustó algo a través de adenda además, deberán presentar las propuestas el 8 de octubre. La presentación de la propuesta no es más
que la presentación de todos los anexos que nosotros les acabamos de presentar, con la cual a través del SECOP la presentarán dentro de los términos y de esa manera constituiremos que ustedes están interesados y que están participando oficialmente del proceso. La agencia tenía con esos documentos que nos presenten y los soportes que lo acompañan, pues haremos todas las validaciones respectivas hasta el 14 de octubre para que en los casos en donde ustedes tengan que subsanar, aclarar cualquiera de la información que nos presentaron, entre el 15 y el 17 lo puedan hacer, teniendo como fecha última para presentar esas aclaraciones, ajustes, modificaciones, etcétera y demás sobre su propuesta el día 17 de octubre. Ese 17 de octubre ya cerramos y con ese cierre ya entramos a hacer la evaluación de entonces cuáles fueron todos los oferentes que cumplieron o no con los criterios para pasar a conformar el banco de frentes. El 21 de octubre del 2025 estaremos haciendo esa publicación del informe final y a partir del 22 de octubre, pues publicaremos el documento de aceptación de la oferta, que es el que deberán constituir cada uno de los oferentes habilitados. Un tema muy importante y que vamos a hablar el día de mañana, martes 23 de septiembre, es que este proceso establece todas las condiciones para la presentación del sistema de gestión de riesgo de lavados de activos y la financiación del terrorismo. eh, y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva SARLAF. La agencia TNA se sume, se mm, ejecuta este proceso en el marco de la normatividad establecida. Y acá lo que estamos estableciendo es que para poder hacer toda esa validación, pues lo que van a tener que hacer quienes estén interesados es presentar estos tres formatos que tenemos allí establecidos. El formato número 7, que es un documento que ya les voy a mostrar rápidamente. El formato número 8 y el formato número 9 para personas naturales. Y un tema muy importante para que tengan en cuenta es que estos documentos también van a ser sujetos de revisión y cualquier subsanación o aclaración se va a pedir a los interesados para que sean presentados ante la EGPTN. ¿Listo? Aquellos interesados que hayan participado en los últimos 6 meses de cualquier otro proceso contractual con la agencia Tenea y nos hayan llegado esta documentación, no la tendrán que volver a llegar, sino que la agencia Tenea la tomará de esos documentos que nos presentaron en ese momento. Yo voy a mostrarles muy rápido los formatos establecidos para el SARLAF, pero como les mencioné ahorita, vamos a tener un espacio puntual el día de mañana para conocer más en detalle estos formatos. También son unos formatos que simplemente hay que entrar a diligenciar de acuerdo con las indicaciones que tiene establecida cada uno de los formatos y que deberán allegarnos debidamente firmado con los documentos, si son necesarios documentos adicionales a presentar. ¿Listo? Esa es como la información que nos tendrán que allegar del SARLAF. Mañana haremos este espacio a las 2:30 de la tarde también para dar aclaraciones y contarles un poquito más de estos documentos para que los tengan muy presentes quienes estén interesados de dicha participación. Esa era la información que hoy desde la agencia TENEA y desde la Gerencia de Educación Postmedia traíamos para quienes están interesados de participar de esta operación principal. Recuerden un poco estos tiempos que están establecidos. Vamos a volver a hacer otro espacio de estos de socialización el día martes o miércoles de esta semana para volver como a contarles esto que hoy les presentamos. Sin embargo, tengan en cuenta que este video pues, se pondrá a disposición a través de la plataforma SECOF, así como la presentación para todos aquellos que estén interesados en participar. Y no se olviden que todas las observaciones que tengan sobre los documentos o sobre el proceso puntualmente, pues estaremos atentos a atenderlas a través de la plataforma Secoptos. Muchas gracias para todos y todas. Que tengan un feliz resto de tarde. Hasta luego. Gracias.